y se valen de la cámara para crear. Las primeras corresponden al grueso de la producción mundial que Bresson consideraba que eran teatro filmado, mientras que las segundas, donde ubicaba su producción, y que también podríamos ubicar ahí las obras de Pasolini, de Tarkovsky, de Kiarostami, de Edison o de Angelopoulos, son las que hacen parte del cinematógrafo. Según Bresson, en el teatro filmado, al quedarse como medio de reproducción, solo hay sombras de teatro. En cambio, el cine tal como él lo concibe es ante todo un medio de expresión. Con la experiencia del cinematógrafo, procura ser lo más realista posible en tanto capta fragmentos en bruto de la vida real, sin olvidar que el realismo es un medio y no un fin, pues considera que cuando el cine reproduce algo ya hecho por otro arte, no está transformando nada y por ende no está llegando al cine que él busca, el cual debe expresarse por medio de relaciones entre imágenes y no a través de imágenes. Es la relación de aquellas lo que constituye el cine. Una imagen neutra puede llegar a vibrar al estar al lado de otra imagen. Ahí es donde nace el cine, donde la vida del cine irrumpe, pero no es la vida de la historia ni la de los personajes la que irrumpe, es la vida del filme. Lo que pretende es que el intérprete, una vez inmerso en el filme, sea él mismo, no represente a nadie más que a sí mismo. Por otra parte, para Bresson, el cine no es espectáculo, es una escritura por medio de la cual el director busca expresarse y lo hace a través de ritmos, los medios propios del cine, que están dados por los vínculos, los entrecruzamientos, las repeticiones, los choques, los intercambios entre una y otra imagen, y cada una de ellas con todas las imágenes, o también entre una imagen y un sonido. Antes que expresión por medio de los gestos, la mímica o la palabra busca la expresión a través del ritmo y el encadenamiento de imágenes. El director francés es categórico al hablar sobre su proceso creativo. Dice en una entrevista de los años 60, hago un film del modo en que escribiría un poema, busco el ritmo. En su vida de creación, Bresson afirma que va tras de lo bello en el filme, lo que supone apostarle a lo desconocido, eso que se va revelando en el ser de un hombre, de un intérprete que se desnuda frente a la cámara. El gran director español Víctor Erice sostiene que desde sus inicios como pintor, Bresson había aprendido a hacer no imágenes bellas sino necesarias. De esta manera tejía una nueva relación entre cine y pintura que ayudaba a desprender al primero de las dependencias iniciales del teatro y la literatura y más adelante también de la predominancia del cine de espectáculo. Erice también decía que quizás la búsqueda central de Bresson era cómo expresar el misterio en la pantalla, es decir, cómo transparentar la verdad interior de los seres. De ahí que el rodaje fuera su camino esencial para encontrar ese misterio, esa revelación, y para ello era muy riguroso en su proceso, tal como lo dijo en sus apuntes. Dice Bresson, no tener alma de ejecutante, encontrar para cada toma nuevas maneras de condimentar lo que había imaginado, invención, reinvención inmediata. Otro elemento particular en la obra de Bresson que lo aproxima cada vez más a lo específico del cine es la relación con la música. En su producción, poco a poco, la banda de sonido va adquiriendo más relevancia que la banda de la imagen. No concibe la presencia de la música como un refuerzo o un sostén, sino como un elemento propio para oponerse a las imágenes y transformarlas. El cine sonoro inventó sobre todo el silencio, respondía en una entrevista, y continuaba argumentando que el diálogo está para acompañar a los personajes como algo propio, no forzado, sino tan natural como es el zumbido de la abeja, de tal manera que el espectador llegue a sentirlo como un trazo limpio. Vale la pena recordar que para Bresson lo ideal es que el público sienta, que vea y escuche antes que pretenda entender. Tal vez por ello, la recurrencia de los planos detalles invita al espectador a imaginar el fuera de campo para tratar de concretar su propio sentido. También es importante tener en cuenta que aunque el director francés procura desmarcarse de los vínculos con la literatura por el carácter narrativo y descriptivo, para él en el cine no se describe, uno está allí.
No renuncia al componente dramático ni tampoco a la relación con otras artes. Dice Bresson, la musa cinematográfica no puede dejar de obedecer a las leyes generales que ya existen, composición, proporción, etc. En ese sentido, es oportuno saber que para sus filmaciones siempre utilizó un objetivo de 50 milímetros, lo que le permitía una distancia focal larga que se parece más a la visión humana. En fin, Bresson utilizó el cinematógrafo como vía de conocimiento, de encuentro con su ser espiritual, lo que quedó corroborado en los aforismos de su libro que condensan su poética y tal vez corresponda con lo que vislumbró Erice al decir que al existencialismo de Bresson lo atormentaba el silencio de Dios. Segunda parte, la puesta en escena teatral y su distancia frente al cine. Nietzsche fue quizás el primer pensador que convirtió la relación de la filosofía con el teatro en el motivo de un reto para aquella, porque esa relación implica y plantea la pregunta misma por la posibilidad de la verdad. El filósofo alemán se preocupó por pensar cómo se ha constituido la puesta en escena y el teatro como arte y llegó a una conclusión. La filosofía occidental logra poner en escena un teatro de la verdad, creando escenografía donde las cosas se muestran y suceden de una determinada manera por ella prevista, es decir, estableciendo un ejercicio de la razón que opone de manera excluyente la verdad y el error. A partir de esa observación, tenemos que la filosofía occidental aparece como un teatro de lo verdadero y de lo falso, orquestado de muchas y certeras formas, y de ahí, de esa oposición, Occidente conseguiría dominar científica y políticamente el mundo. Sin embargo, al constatar la existencia del teatro a lo largo del tiempo y llegar a pensarlo como arte de la verdad, se puede entrever que éste nos ha proporcionado un espacio donde es posible estar sin preguntarse por la verdad o la apariencia, porque en él se anula. Una aspiración notable de Nietzsche fue darle vida a un teatro al estilo griego con una representación teatral correctamente significada. Para él, el centro del teatro está en la puesta en escena, en la propia experiencia que se crea, que se vive, que se siente, por lo que su significado sería inseparable de su experiencia escénica. Según lo refiere Diego Sánchez Meca, para Nietzsche el teatro es el arte en el que todo lo oído está acompañado por algo visto y todo lo comprendido está acompañado por algo experimentado. Sánchez Meca también dice que de acuerdo al pensamiento de Nietzsche, al teatro le corresponden tres presencias fundamentales: la del actor, la del poeta dramaturgo y la del espectador. De la coordinación de estos tres roles depende la capacidad de poder producir el potente encantamiento en los espectadores. El actor presta su cuerpo, el dramaturgo equipa al actor para la encarnación que se espera y el espectador es la fuente central de toda experiencia teatral. Hacia él se dirige la experiencia. Recuerda Sánchez Meca que para Nietzsche el drama comienza cuando un ser humano sale de sí mismo y se cree transformado y encantado en los otros. A partir de estas reflexiones realizadas antes del surgimiento del cine por el pensador alemán, empiezo a tejer relaciones entre el teatro y el cine antes de llegar a la propuesta de Robert Bresson, quien buscó por todos los medios desmarcarse de lo teatral y darle vida al trabajo con modelos dentro de su apuesta cinematográfica. La primera aproximación la establezco por medio de Walter Benjamin, para quien era evidente que existían diferencias entre el actor teatral y el de cine. Esta cita es de Walter Benjamin. El actor de teatro presenta, escrita en 1930 más o menos, o sea que ya había un buen componente fílmico, pero también un abordaje teórico muy serio acerca de pensar la especificidad de lo cinematográfico, no dependiente ni de la literatura, ni del teatro, ni de la plástica, ni de la música. El actor de teatro presenta él mismo directa e íntegramente al público su adaptación artística. El actor de cine la muestra con la mediación de una maquinaria. Eso tiene dos consecuencias. La actuación del actor queda así sometida a una serie de pruebas ópticas. El intérprete, al no presentar él mismo su actuación al público, no tiene, como si tiene el actor de teatro, la posibilidad de ajustar su actuación a las reacciones del público.
El espectador de cine evalúa y juzga sin tener contacto personal con el actor. Hasta ahí la cita de Benjamin. Es claro que hay una diferencia de medio y de praxis. El lugar desde donde se realiza la actuación establece unas dinámicas propias, así como también la presencia del público determina una relación de correspondencia que se va ajustando en el mismo acto o que se espera que suceda con posterioridad a la proyección, como en el caso del cine. Benjamin además advierte que el cine reduce el componente expresivo del actor y lo deja en un estado accesorio a merced de la ubicación que quiera darle el director según la conveniencia de su estructura fílmica. Hay algo más riesgoso aún para el actor, la posibilidad de perder la potencia que despliega en el escenario, con la cual adquiere un cierto halo de misterio, una condensación de sí que se exterioriza en un momento determinado y hace único ese fragmento temporal. Vuelvo a citar otra vez a Benjamin. Por primera vez, y esto es debido a la naturaleza del cine, el hombre actúa con todo su ser, pero renunciando a su aura. El aura está unida al aquí y ahora, no se puede reproducir. Sobre el escenario, el aura de Macbeth es inseparable en la mirada del público, del aura del actor que lo representa. Pero grabado en un estudio, la máquina sustituye al público, y así el aura del autor se pierde, y con él el del personaje que representa. Hasta ahí la cita de Benjamin. El ejercicio de interiorizar un personaje, en el caso del actor de teatro, no es posible para el intérprete cinematográfico, pues su actuación carece de entidad y de continuidad. Sus representaciones son precisas y fragmentarias, aunque tenga conciencia de que tendrá una multitud de ojos esperando su aparición, pero sin unidad temporal. La relación se establece por fuera del tiempo de su performance y con un público intangible que desconoce su vibrar intenso. Además, está mediado por unas condiciones de mercado que pueden llevarlo a ser una vedette comercializable como un producto con su propio artificio. Justamente es la ausencia del aura actoral la que incide en la creación de estrellas que usualmente conduce a una construcción artificiosa de la personalidad del actor para establecer así la falsa relación con el público. Estas consideraciones de Benjamin son muy valiosas, dado que en el momento en que se publicaron no abundaban las reflexiones sobre el arte cinematográfico y tampoco sobre la manera como el mercado empezaba a hacer su apuesta para cooptar la potencia creativa del nuevo arte y apropiárselo con miras a hacer de él un sistema centrado en el espectáculo. La riqueza del análisis del filósofo alemán radica en que piensa el cine como dispositivo que vincula mecanismos de enunciación y visibilidad, instituciones y propuestas discursivas mediadas por redes que se sustentan en una economía de consumo y técnica. Por otra parte, en una reflexión más reciente, Alain Badiou, que esta mañana por ahí lo citaron ligeramente, sostiene que el teatro se distingue del cine en que el primero se trata explícitamente del encuentro de una idea, mientras que en el cine se trata de su pasaje y casi que de su fantasma. Mañana creo que vamos a escuchar algo de Jung, por ahí creo que se podría empatar un poco con eso. Esta cita es de Badiou. El teatro es por sí mismo, en su potencial propio, una forma particularmente activa del pensamiento, una acción del pensamiento. Hasta ahí Badiou. Es evidente que Badiou tercia a favor del teatro como espacio propio del pensamiento y en este sentido más sólido que la fluidez del cine, aunque reconoce que el cine y el teatro comparten guiones, intrigas, trajes, iluminación, decorados y actores. Tampoco pasa sin tener en cuenta que cierta línea romántica de abordaje del teatro logró consolidar una teatralidad enteramente sustraída a las dialécticas de la actuación, es decir, una especie de anulación de la actuación bajo el efecto del cuerpo-poema. Esta observación crítica bien pudiera dirigirse hacia el trabajo con los actores que desarrolló Robert Bresson, sobre la cual me detendré más adelante, pero el análisis del filósofo estaba centrado en el arte teatral y en su alcance como hacedor de pensamiento. Para el cine, él le deja solo la posibilidad de la visitación o del pasaje de una idea, pero no le atribuye la característica de producir sus propias ideas y con ellas la posibilidad de generar pensamiento. En cuanto a la puesta en escena teatral, Badiou considera que de entrada es el arte de la composición de un tiempo. En la construcción de ese entramado, las voces y el cuerpo cobran importancia especial en tanto son materias del tiempo.
Por ejemplo, una figura eterna como Antígona o Macbeth vuelven a tomar presencia en el instante de su representación durante la experiencia teatral, y, aunque le apunte a la precisión del tiempo evocado, está sustentada en los azares del nuevo instante. Este elemento me parece importante destacar por cuanto es susceptible de vincularse con el cine en su relación particular con la imagen-tiempo, que en algunos casos alcanza la indiscernibilidad entre la imagen actual y la imagen virtual. Tercera y última parte. Del actor al modelo. La obra cinematográfica de Bresson está afianzada en radicalismos. Su vía creativa es cada vez más próxima al despojo, al ascetismo. Uno de esos desprendimientos que logra hacer es respecto de lo teatral, sin por ello despreciar ni contrariar el arte del teatro. Solo que para su experiencia con el cinematógrafo no consideraba que fuera útil, por el contrario, se convertía en un obstáculo. Él propuso una especie de sistema en el cual prescindía de los actores profesionales y en subsidio utilizaba modelos. Dicha apuesta está expresada con claridad en varios apartes de sus notas del cinematógrafo. Voy a citar una que es muy clave. Nada de actores, nada de dirección de actores, nada de papeles, nada de estudio de papeles, nada de puesta en escena, sino el empleo de modelos tomados de la vida. Ser modelos en lugar de parecer actores. Ser lo asocia a modelos y parecer lo asocia a actores. Prácticamente desde Diario de un cura rural de 1950, el director empieza a hacer el trabajo de ubicar sus modelos para la realización de sus películas. Ese proceso comporta varios momentos. El primero de ellos corresponde a la búsqueda de alguien que antes que un parecido físico tenga un parecido moral con el personaje que ha esbozado en el guión. Esto lo va descubriendo poco a poco, a veces solo por la voz. Decía Bresson, su voz me dibuja su boca, sus ojos, su cara, me hace su retrato completo, externo e interno, mejor que si lo tuviese delante, el mejor desciframiento obtenido con solo el oído. Lo que lo guía para encontrar al intérprete es el parecido moral, no el físico. Posteriormente trata de establecer con ellos una especie de intercambios telepáticos, de adivinación sincronizada para poder conducir a los modelos a sus reglas. Dice Bresson, ellos te dejarán de entrar, obrar sobre ellos y tú los dejarás obrar sobre ti. Pues en últimas no se trata de dirigir a alguien, sino de dirigirse a uno mismo. Lo que busca atrapar del actor criatura viviente es lo que puede producir en sí mismo de más raro, más secreto, un destello donde está la clave del acto creador. Previamente, Bresson ha identificado que en los actores profesionales se da un movimiento de afuera hacia adentro, una exteriorización, y lo que él busca de sus modelos es que ese movimiento se invierta y sea de afuera hacia adentro. Para él lo importante no es lo que ellos muestran, sino lo que esconden, y sobre todo aquello que no sospechan que está en ellos. En ocasiones va de frente contra el teatro filmado de ciertos filmes. Dice Bresson, nada más falso en una película que ese tono natural del teatro que remeda la vida y calca sentimientos estudiados. Su propósito es no convertir el interior en exterior por medio de procedimientos teatrales. Asimismo, trata de renunciar al tema y a la anécdota dramática, aunque no desconoce su interés, porque no quiere representar acciones ni acontecimientos, sino sentimientos. Bresson aspira a encontrar en el filme al hombre, no la imagen humana que transmite el actor, la que considera como una falsa imagen. No se detienen los gestos y las palabras. Para él lo esencial del filme es la cosa que los gestos y las palabras provocan. Una y otra vez insiste en que lo que le pide a sus protagonistas es que sigan siendo ellos mismos, que se cierren y no le den nada. Su sistema es un antisistema que crea intérpretes sorprendidos en lugar de aprehendidos. Es importante aclarar que Bresson no manifiesta hostilidad hacia los actores profesionales. De hecho, los admira en el teatro, pero tiene claro que el cine comporta otro lenguaje y no tiene por qué recurrir a los medios que le son propios al teatro, gestos, efectos de voz, mímica, entre otros.
La dificultad consiste en que los actores tienen hábitos y él pretendía que el sujeto no tuviera que restar de sí, de ocultar algo para darle vida a alguien específico. Buscaba que creara con su acto, que creara junto al director, que ayudara en la construcción del cinematógrafo. Insistía en que el teatro es una ilusión, pues al actor no se le ve en profundidad dado que él sabe lo que está haciendo, mientras que en su propuesta del cinematógrafo, al permanecer el sujeto cerrado, conserva su complejidad y la tarea es buscar esos destellos que pueden transparentar su rostro. Por otra parte, Bresson niega tratar a los intérpretes como objetos. Es cierto que les impide exteriorizar, proyectarse hacia afuera como en el teatro, pero les potencializa el mostrar su mundo oculto de afuera hacia adentro. Les propone trabajar su subjetividad como algo único y para lograr ese cometido recurre a un método que le resulta inexplicable, pero que le apunta a dejar que el actor realice sus gestos y use sus palabras de la vida cotidiana de manera automática. No que se exprese siguiendo la línea de un guión, sino que se exprese directamente. Claro que como conductor de sus modelos, Bresson no desconoce que de por medio hay un soporte mecánico que los graba y que los intérpretes van a sentir ese estar circunscripto. Por esta razón, establece un acercamiento previo de largas jornadas con el intérprete para captar el ritmo de su existir. Tal como lo indica Emilio Tobeiro, Robert Bresson prefiere filmar las marcas que dejan las miradas, la fuerza eyaculatoria de los ojos. No se detiene en mostrar la historia anterior de los personajes ni en explotar sus conductas. Deja que sea el azar el que los conduzca. Cierro esta aproximación a la obra de Bresson reiterando que en su método no concibe la puesta en escena, con lo que se distancia de la exaltación que de ella hace Nietzsche cuando habla del teatro, lo que certifica que el cinematógrafo es algo distinto, que es el film el que al nacer da vida a los personajes y no los personajes los que dan vida al filme. Cuando el creador francés pretende matar a los intérpretes, busca hacerlos renacer en la pantalla y de esa manera le gustaría que el espectador asistiera a un nacimiento por medio del cine, pues su experiencia creadora está volcada hacia el público, no precisamente para mostrar, sino para hacer sentir. Dice Bresson, no llegar a mostrar al público lo que yo veo, sino hacer sentir al público lo que yo siento. En fin, termino esta indagación sosteniendo que la ruta del actor al modelo, a la figura que solamente se expresa con sus movimientos como un autómata, implica ir tras de lo sutil, no carente de afección y de potencia. El modelo establece un efecto de distanciamiento, quizás porque vale la pena distanciarse para ver con mayor claridad. Este es lo que quería compartirles. Como se han dado cuenta, en contravía es una mirada, la mirada de Bresson, que nos regaló una de las cinematografías más icónicas del siglo XX, sus 13 trabajos. Creo que, y además de ese trabajo, toda la búsqueda de definir toda su potencia creadora de estas particularidades y estas singularidades, consideré que era importante también ver esas alternativas y no dar por supuesto algunas otras cosas como han sido ya hechas casi siempre con el cine, que se da por supuesto de que necesariamente tiene que partir de lo que otros ya han construido, aunque establece relaciones por supuesto, pero que también tiene la posibilidad, y esto no es nuevo, se los empezaron a pensar desde los años 20 mismo del siglo pasado, diversos pensadores y los mismos realizadores acerca de la especificidad del cine, que es un tema que particularmente cada vez me sigue más interesando y que lo he abordado desde diversas líneas de pensamiento. Muchísimas gracias, creo que avancemos para que no tengamos más tiempo. Una preguntita pequeña. Sí, pero yo ya llego. Solamente quisiera, Omar, que me dijeras, de esas 12 películas de Bresson, ¿cuál se acerca a lo más específico del cine para ti? ¿Cuál te parece la más? De a partir de Diario de Cultura Rural hacia acá, casi todas. No, pero hay una específica, como modelo. Podría ser a la